Es tiempo de estudiar, repasar algo importante, algo que se destaca en la lección número 7. Bienvenido a este estudio. Seguimos con el tema del pacto y en esta ocasión el autor de la lección o los autores de la lección nos están llevando a el momento en donde el pacto se hará de manera especial con el pueblo, con la nación israelita en el monte Sinaí. Hablar de este pacto es hablar entonces del libro del Éxodo. Por eso quiero comenzar diciendo que hay una importancia, hay que resaltar el hecho de lo que tiene que ver el pacto en su contexto en el libro de Éxodo. El pacto y el libro de Éxodo. Quiero comentarte que en particular, si tú analizas con calma cómo es que el libro de Éxodo está escrito, cómo es que se presenta el contenido, se organiza ese contenido del libro de Éxodo, vas a encontrar que Moisés, bajo inspiración, redactó, escribió este libro, hablándote del plan de la salvación. El plan de la salvación es lo que le da forma al libro de Éxodo. ¿En qué sentido? ¿De qué forma se puede rastrear o percibir esto? Bueno, si tú tomas los capítulos del 1 al 18, vas a encontrar que allí primero se habla de cómo es que Dios prepara y hace todo para liberar a su pueblo, para redimir, algo que resaltaba la lección de esta semana, para redimir a su pueblo, rescata a ese pueblo. Los primeros 18 capítulos se narra esa parte del plan de la salvación. Dios nos encuentra en Egipto, Dios nos encuentra en el pecado, haciendo ya la analogía espiritual. Dios nos encuentra en una situación de necesidad y por supuesto de condena, la condena de la esclavitud por el pecado. Lo que hace Dios es rescatarnos, librarnos de esa situación. En segundo lugar, los capítulos del 19 al 24, Dios presenta entonces la forma en la que Él espera que su pueblo viva. Les presenta su forma, su estilo de vida. Y por supuesto, aquí es donde se presenta la ley y donde se va a hablar específicamente del pacto. Dios hace un pacto con su pueblo y les dice, espero entonces de ti que ahora que has sido liberado, puedas entonces vivir como un libre. No seguir viviendo como en Egipto, sino viviendo como aquel que fue rescatado de Egipto. Finalmente, de los capítulos 25 al 40, Dios lo que va a hacer es decirle a su pueblo, ahora fíjate cómo es que me encargo yo de quitarte o de liberarte, ya no de Egipto, sino liberar de tu vida el pecado, quitar para siempre el pecado de tu vida. Y es por eso que en estos capítulos 25 al 40 encontramos todo lo referente al santuario, incluido el asunto, por supuesto, de que el santuario sería el lugar de la presencia de Dios y el lugar en donde Él va a eliminar, va a terminar con el problema del pecado. Por eso decimos que el libro de Éxodo narra el plan de la salvación. Dios primero te libera, te declara justo, si lo hacemos otra vez comparando con el plan de la salvación. Después Dios te santifica y después Dios espera también glorificarte. Justificación, santificación, glorificación. Todo esto con base en lo que les pasó a los israelitas de aquel entonces. Dios te libera, Dios te limpia, Dios te liberará del pecado para siempre. Bueno, nota entonces otra vez que la primera parte es indispensable para que sucedan todas las demás. Si hay una liberación, entonces también vendrá un estilo de vida de los liberados y un pacto que se hace con ellos. No es un asunto solamente de empezar a tratar de hacer las cosas bien, sino que hay una razón de por qué hacerlas, como lo veremos a continuación. Cuando la Biblia nos habla acerca también de cómo es que Dios intenta liberar a su pueblo, Él habla de descender. Esa parte la estudiamos también en Éxodo capítulo 3, versículo 8, cuando Dios dice que desciende. Bueno, quiero mencionarte que este verbo descender se usa un capítulo antes, cuando se dice que la hija de Faraón descendió al río para bañarse y allí es donde encuentra a un bebé en una canasta. ¿Recuerdas? Cuando rescata a Moisés del río. Bueno, en este caso, descender, la primera vez que se usa tiene que ver con salvar. Ese descender de la
hija de Faraón, salva la vida de Moisés. Pues esto va a verse allí en el capítulo 2, versículo 5, pero en especial el verbo se va a usar muchísimas veces en el capítulo 19, ya no para hablar de un bebé que está en un río, sino para hablar de un Dios que quiere encontrarse con su pueblo. Nota, el capítulo 19 es parte del momento cuando Dios les va a dar su ley y el pacto. Allí constantemente se dice que Dios descendió o iba a descender para encontrarse con su pueblo. El Dios del pacto que analizamos en esta lección, el Dios del pacto que se reveló en Sinaí, es un Dios que desciende, y si desciende está mostrando su amor, su compromiso de salvarte. No tendría por qué descender, pero Él lo hace. En términos espirituales, Él condesciende, incluso condescendió tanto con nosotros que un día, también lo resalta la lección, Dios mismo se hizo hombre y descendió para vivir con nosotros y como uno de nosotros a fin de salvarnos. Por eso mismo, los israelitas o los judíos hoy en día, para ser más específicos, han encontrado en Éxodo 22, que es el versículo más importante desde esta perspectiva de Éxodo 20. Sí, están los 10 mandamientos, pero antes de que empiece el primer mandamiento, en el 22, Dios dice: yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. Bueno, los judíos, ellos han entendido la palabra yo en su idioma, en el hebreo, como una especie de acróstico, como una especie de palabra que da a entender una frase de parte de Dios. En hebreo, la palabra yo, en este caso sería Anoji. Anoji, lo voy a escribir de esta forma, Anoji, y ellos de aquí sacan un acróstico, claro, en su idioma. La palabra Anoji para ellos significaría en nuestro idioma, yo, mi alma, por escrito he dado. ¿Cómo han entendido ellos el pacto que Dios hizo con su pueblo? Los judíos lo han entendido como un Dios que ha dado su propio estilo de vida. Recuerda que alma es el ser, la vida. Alguien que vino y te dio por escrito lo que Él es, lo que Él espera entonces que entiendas de Él, y Él te lo ha dado por escrito para que no lo olvides y sobre todo para que lo pongas en práctica. Si Él te da esto, es porque te ama y también porque espera que te parezcas a Él. Es un pacto otra vez en donde la bendición, los principales beneficiados somos nosotros mismos, el Dios que desciende y que por escrito nos dice cómo es Él y por amor nos libera para llegar a ser como Él. El pacto en la lección número 7 nos habla de que entonces el pueblo tenía que tomar una decisión personal, un compromiso personal. Y así como Dios dio su alma por completo, no un pedazo, así como Cristo descendió por completo, no solamente con la apariencia de ser humano, bueno, el compromiso debe ser personal y debe ser completo. De ahí entonces que Éxodo también nos hable, especialmente los versículos 5 y 6 del capítulo 19, que se espera que seamos ese especial tesoro, esa nación santa, ese grupo o reino de sacerdotes que se han entregado al servicio de Dios por completo. Sí, el pacto no espera poco del ser humano, espera una entrega completa, porque el Dios del pacto siempre ha actuado completamente en nuestro favor. Que Dios nos ayude a seguir siendo aquellos que, beneficiados por el pacto, no solamente han visto a Dios descender, sino también lo están viendo actuar en su vida.